tendremos que manejar con MATLAB y bueno. Pero lo que es la normalización del histograma, todo lo que esté asociado a preguntas con el histograma va a entrar, sí o sí. Entonces tienen que estar preparados con su MATLAB, con los códigos que ya tienen en el Evernote, porque en el Evernote yo les he puesto unos códigos guía y con eso vamos a trabajar. Voy a proyectar unos parciales, porque hay un tema que voy a agregar que es de conceptual y es de analítica, de analizar unos conceptos de las imágenes. Y eso es lo que vamos a explicar hoy y hasta allí entraría nuestro examen. Yo les compartí en el Evernote, chicos, es lo que decía parcial de estudio. También les compartí algo que se llamaba parciales para llorar, pues no es que van a poner a llorar, pero bueno. Y en esos parciales, chicos, vamos a mirar algunos ejercicios, algunas preguntas. Y de allí es que empieza mi explicación en este momento. ¿Listo? Listo. Miremos, aquí hay distintos parciales. Parcial, primer parcial. No, voy a colocar más parciales, no veo. Ah, bueno, examen, aquí está también. Ah, mira, aquí están parciales para llorar, parcial de estudio y examen de semestres anteriores. Qué belleza, muy bien. En concreto, voy a darles las herramientas para que puedan contestar preguntas como esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Aquí. Ya lo voy a maximizar esto. Bueno, vamos a usar el tablero digital y vamos a revisar. Vamos a llevar esta pregunta al tablero digital de una vez. Bueno. Bueno. Sí, quería esto. Miren, están viendo mi tablerito. Pilas que esto son ejercicios, son unos conceptos, están alineados con lo que venimos trabajando, pero es algo nuevo. Pues no es muy complejo, pero sí requiero de su atención para que esto potencie su autoestima y no la. Muy bien. Ok. Primero, ¿está viendo el tablero? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, miren. Borremos aquí a nuestro amigo acá. Listo. Dice, mire esta pregunta. Vamos a obtener las herramientas para resolver este tipo de problemas. Dice, así, una cámara fotográfica. Bueno, de una vez vayan buscándome allí en internet todos las características de esta Nikon D810. Nikon. Nikon o Nikon. ¿Cómo es que se pronuncia esta? La Nikon D810. Búsquenla ahí en internet, va buscándola. Produce imágenes a color en un modelo RGB. Ok, ahí están los tres canales distribuidas en, ok, atención a esto, 4.912 filas por 7.360 columnas. Columnas. A partir de un sensor CMOS, esto es una tecnología del chip, de 24 milímetros de alto por 35.9 milímetros de ancho. Ok.
Adicionalmente, se sabe que la cámara cuantiza cada nivel con 14 bits en la parte de la cuantización. Este tema tiene que ver un poco con señales, con lo que vimos en señales cuando vimos la conversión analógico-digital. Responda a las siguientes preguntas. Bueno, varias cosillas ahí. Listo. ¿Encontraron las características de esta cámara? Sí. Bueno, vamos a hacer aquí una colaboración. Bueno, ahí ya habilité compartir pantalla. Ya sea que estén desde el celular o que estén desde el computador. La primera pregunta es, ya veo que ustedes navegaron y encontraron a la cámara. ¿Esa cámara de cuántos megapíxeles tengo yo posibilidad cuando tome fotos? ¿De cuántos megapíxeles van a quedar las fotos? Profe, pues en Nikon hay dos, bueno, en la mayoría, hay dos rangos. Ujú. Los píxeles totales de fábrica y los Ujú. efectivos. Eso. Los totales del 810 son 37.09 millones. Espérate un momentico, apunto acá de una vez para que me vas dando ese dato. Entonces tenemos 37 punto ¿qué? 37,09 millones de píxeles Listo. Entonces, totales. de eso, déjamelo allí para que contrastemos ahora con los cálculos que voy a hacer. ¿Te comparto Y pantalla o qué? sí, de una mejor, para que ellos Vale. también vean. Claro. Porque vamos a hacer nosotros nuestros propios cálculos y a ver qué coincide, Nicolás, con lo que ellos nos dicen y con lo que nosotros calculamos. Exacto. Claro. Entonces, píxeles efectivos, 30, píxeles totales 37.09. Y Y ya tengo los efectivos. píxeles efectivos, voy a tomarle un pantallazo aquí para ponerlo ahora ya. ¿Listo? Excelente. Lo voy a poner muy bien ahí y lo voy a poner lo voy a poner acá en nuestro ejercicio porque ahorita vamos a contrastar nuestros cálculos con esto que nos encontró Nico ahí. Listo, entonces, bueno. Perfecto. Ok. Y esas son como las otras características, ¿no? Sí, ya que pues que nos interese, no. Ese que lo que nos interesa en este momento es esa capacidad de los megapíxeles porque les voy a enseñar cómo se calculan manualmente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les voy a enseñar. Eso es. Esos son de lentes intercambiables. Esa cámara, déjame ver yo cuál es. Nosotros no tenemos esa cámara, ¿no? ¿Sí? No, no, 810 no. Las que hay en la universidad, ¿cuáles son? ¿Serían como más, esta es más vieja Eh, o qué? no, no, las que hay en la U son. Más viejas que esta. Sí, 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 son la versión anterior de esta, creo. Listo. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla un momentico yo acá porque les quiero mostrar, listo, ahí habla de un sensor CMOS y esto va asociado a un dato que nos dieron, que nos dan ahí en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, el principio de la detección de la luz es algo así como, pero les comparto la pantalla. Algo así como, a ver, pin, pin, pin. Estoy colocando ahí en el buscador sensores CMOS, coloqué como de Canon, pero eso se aplica para cualquier tipo de cámara. Pues recuerden lo que les enseñé, eso es un chip, simplemente tiene el área sensible y en el ejercicio lo que piden es que, asumiendo que la distancia entre píxeles es tan baja que se pueda ignorar, nos da unas dimensiones. Esas dimensiones están asociadas al área sensible, nos las dan en milímetros. Entonces está haciendo referencia a estas dimensiones del sensor. Y si los espacios se asumen, aunque evidentemente hay unos espacios muy pequeños, pero los hay, pero si se asumen que son pues se asumen que son despreciables, podríamos con esa distancia encontrar una relación entre esos píxeles y las distancias en un concepto que se llama resolución. Ya vamos para allá. Pero los sensores CMOS son simplemente una tecnología eh, que es
con la que están construidas estos chips y especialmente la tecnología que hace que la sensibilidad a los fotones se traduzca a voltaje. Ese es como el concepto. Bueno, ahora sí, vamos a entender matemáticamente, no es nada complejo, es algo hasta muy, como muy infradummi, lo veo yo, pero es entender estas relaciones. Entonces vamos a mirar aquí ya en lápiz y en cálculos cómo lo vamos a trabajar. Dejé los datos aquí que nos dio Nicolás en esta esquinita y borremos acá. Entonces, bueno, primer punto, entendiendo lo siguiente. Entendamos lo siguiente, el sensor de imagen que les mostré ahí, pues normalmente pues, tiene sus dimensiones rectangulares. Este es el sensor de imagen. Acá adentro están todas las zonas sensibles que finalmente traducen eso al valor de un píxel que cuando se digitaliza son números. Pero antes de eso lo que tenemos son voltajes. Y antes de eso, lo que pasa es que hay un material sensible que cuando lo toca la energía de un fotón, esa energía se conecta, se traduce a eso, un voltaje, eso simplemente. Pero si lo queremos ver tal cual como lo vemos en MATLAB, pues esto es como una grilla, una matriz. Si hacemos zoom, 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 zoom sobre esos sensores, vamos a encontrar que hay también como una cuadrícula. Pues bueno, ustedes se están imaginando porque yo no estoy dibujándolo bien. Entonces, imagínense que eso es una cuadrícula bien bonita allí, en donde aquí tenemos áreas sensibles unas junto a otras y realmente lo que tenemos es como una matriz con unas dimensiones. ¿Listo? Entonces, esas matrices con esas dimensiones tienen varias cosas. La primera, tenemos que entender estos datos. Cuando nos hablan de 4.912 filas y 7.360 columnas, es otra forma en la que nos están dando la distribución de los píxeles. Porque nos pueden hablar de píxeles directamente, pero aquí nos están hablando de elementos. ¿Cuántos elementos hay en las filas y cuántos elementos hay en las columnas? Entonces, cuando dice 4.912 filas, entendiendo que son todas estas que van así, estas serían las filas, y las columnas, entendiendo que estas serían las columnas, las que van de esta forma vertical, las filas las que van de forma horizontal, entonces nos están dando algo así como esto. Estos serían 4.912 de aquí a aquí, y nos están dando 7.360 de aquí a aquí. Hay 4.912 elementos de forma horizontal y 7.360 elementos de forma vertical. ¿Se entiende esa relación? Lo que pasa es que no están hablando de píxeles, no están dando la información en la manera en que están distribuidos aquí en el sensor. Entonces, la pregunta que yo les haría, si aquí hay 7.360 columnas, si hay 4.912 filas, ¿cuántos elementos hay aquí adentro? ¿Cuántos elementos hay aquí adentro? ¿Cómo sería ese cálculo? ¿Se multiplica, profe? Excelente. Muy bien. Si hacemos el producto entre 4.912 por 7.360, esto nos tiene que dar cuántos elementos hay aquí, cuántos elementos hay acá. Van haciendo ustedes en su calculadora, yo hago aquí la mía, mi super mega calculadora científica, 4.912 para hacer un producto de tienda, 7.000, a ver, 4.912 y 7.360. 4.912, 7.360 por, me está dando a mí en este momento 3, 6, 1, 5, 2, 3, 20. ¿A usted le da el cálculo le da igual este producto? 3, 6, 1, 5, Sí, profe. 2, 3, 2, 0. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tendríamos PAM, 1000, 1, 2, 3,
1000, o sea que aquí hay 36.152.320. De acuerdo a esta información, tenemos 36 podríamos aproximar, si queremos verlo así, 36.2 millones de elementos ubicados aquí adentro. Esos elementos son denominados también 36,2 millones de píxeles. ¿Listo? Y si usamos el prefijo para millones sería 36,2 millones. Acuérdense que es por 10 a la 6 píxeles, y ese prefijo de 10 a la 6 es lo que nosotros le denominamos 36,2. Ese a la 6 le llamamos con la letra del prefijo Megapíxeles. megapíxeles. Ajá. Megapíxeles. Entonces, a nosotros cuando nos están dando los píxeles, nos están diciendo cuántos elementos sensibles tiene el sensor. Y nos dice que este sensor tiene 36,2 millones de píxeles aquí distribuidos en esta área, en este rectangulito. Y en los datos técnicos nos dicen que aproximadamente son efectivos 36,3 millones de píxeles. Estamos allí más o menos en lo adecuado. Sí, puede ser. Entendiendo que pues puede ser que en la construcción hayan elementos que no alcancen a ser eh, tan sensibles o activarse o tenga una activación adecuada y que se ignoren, pues que no se activen adecuadamente por los fotones. Pero bueno, en conclusión, trabajando nomás con los cálculos que nos dan ellos, digamos a que esta cámara tiene aquí en su sensor distribuidos 36,2 millones de píxeles. El cálculo es importante. ¿Cómo se hace? O sea, es clave que entendamos eso. Se hace es entendiendo cuántos elementos hay aquí. Ahorita vamos a hacer más ejercicios de resolución. Por ahora, con los datos que tenemos aquí, ya llegué a este punto. Pude identificar cuántos millones de píxeles o de elementos tenemos aquí. Bueno, hay una pregunta en el examen. En ese examen, llegan y preguntan cosas como, porque quité la pregunta, ¿no? La pregunta que nos hacen aquí es, ya la llevo para allá. Ya la llevo para el tablerito. Aquí nos hace una preguntita, nos pone a pensar que no puede bloquear el almuerzo. La pregunta dice lo siguiente. A ver, pongámoslo por acá. Eso. Aquí en este momento muchos se acaban de bloquear para almorzar, porque dice cuál es el espacio en megabytes que ocupa una imagen de color tomada con esta cámara. Bueno, sin aplicar ningún formato pues de compresión ni nada, sino puro, cómo quedaría ese formato RAW de esa foto? Entonces, esa foto ¿cómo quedaría? ¿Cuánto pesaría? Entonces aquí tenemos que poder encontrar, que aquí es donde viene lo nuevo, una relación que a partir de la información que tenemos aquí podamos llegar al almacenamiento. Bueno, De 14 bits cada canal. entonces ya vamos para allá. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? ¿Sí? Voy a colocarlo aquí. ¿Aquí en dónde? Aquí en algún lado porque ya no cabe nada de esto acá. Entonces, bueno, entonces lo colocamos en otra. A ver, chiquillo. ¿Se puede mover o qué? ¿Se puede mover? Sí. Vamos a darle aquí. Perfecto. Entonces, el tamaño o lo que nosotros denominamos el peso de una imagen va a ser igual a lo siguiente. A el número de muestras. Ya voy a explicar eso qué es. Por el número de canales. Por
el número de bits que se empleen para hacer esa digitalización. ¿Ok? Entonces, si yo tengo toda esta información y la aplico y la multiplico, obtengo el tamaño, evidentemente, va a quedar ¿en qué? En bits. Y luego yo desde ahí me voy moviendo hacia donde me tenga que mover. Entonces, comencemos con varias cosas. La primera, el número de canales ya nos dio el ejercicio. A ver, ¿cómo podemos concluir cuántos canales son? Son 3, profe, ¿no? RGB. Excelente, dijo. Son 3. ¿Por qué? Porque es RGB, 3 canales. Ahí ya hicimos el 1% del ejercicio. Muy bien. ¿Listo? Esto aquí, número de muestras. Ah, amigo, ya lo que acabamos de hacer ahorita, hace poquito, encontrando el número de muestras, que es exactamente el número de píxeles que puede entregar el sensor, es esta parte de aquí. Ya la acabamos de hacer. Nos da que es este numerito, 36.152.320. Este es el numerito, pues aquí lo vamos como abreviado, pero este es el numerito clave aquí. Entonces ahorita lo vamos a usar. Coloquémoslo de una vez, llevémonos esto, 36.152.320. 36.152, se me olvidó. 36.152.320. Ahí ya lo tenemos. Listo. Vamos bien. Ya tenemos el 75% del ejercicio. Ahora sí. Nos falta el número de bits. Bueno, no nos dan el número de bits directamente en el ejercicio, pero nos dicen cosas como que la cámara cuantiza la intensidad en cada canal con 14 bits. Bueno, vamos a emplear esa información. Y aquí doy unos tips. Si a nosotros en un ejercicio no nos dan la información del número de bits que se está empleando, vamos a asumir siempre 8 bits, si ese dato no nos lo dan. Profe, dice 14 bits, ¿no? Ajá, exacto. Si el ejercicio no nos da el número de bits, vamos a asumir 8 bits. Pero si el ejercicio, como es en este caso, nos indica cuántos bits está empleando, esos son los que tenemos que trabajar aquí. Es decir, aquí vamos a colocar 14. Pero si el ejercicio no da esa información, asumimos que se está digitalizando con 8 bits. Es decir, que los niveles del cuantificador, esto ya es señales. Acuérdense, con el proceso de conversión analógico digital, estábamos en una zona que se llamaba el cuantificador. Y el cuantificador tiene unos niveles. Este es el famoso rango del cuantificador. Rango del cuantificador. Y de acuerdo a los niveles que tengamos de ese rango, pues sabemos cuántos bits. Si tenemos 14 bits, es porque cuántos rangos de voltaje podemos capturar o asociar aquí a estas opciones. 2 a la 14. Eso es lo que nos da aquí todos los niveles que podemos representar para capturar voltajes en el rango cuantificador según esta cámara. Listo. Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer operaciones. Tenemos 36.152.320 multiplicado por 3 multiplicado por 14 y esto nos va a dar en bits. Entonces, hagamos la operación. Hagamos la operación aquí. 36.152.320 por 3 y por 14. Yo lo hago acá y ustedes van confirmando. Si me equivoco, me ajustan ese valor. 1, 5, 1, 8, 39, 7, 4, 4, 0 bits. Entonces, tenemos esta cantidad de bits. Y yo les digo, bueno, voy a aplicar un factor de conversión. Este factor de conversión es el siguiente. 8 bits es lo mismo que tener
un byte. ¿Listo? Para cancelar estos bits con bits. Ok. Voy a aplicar otro factor de conversión. Voy a decir, a ver. 2 a la 10 es kilo. Porque acuérdense que ya estamos en bases binarias. 2 a la 20 es mega. Entonces 2 a la 20 bytes es lo que se conoce como un megabyte. Entonces cancelo este byte con este byte. Pongamos el cancelo con rojo como para que no me vaya a acabar la tinta. Tin, tin, tin. Bueno. Y ahí, cuando haga estas operaciones, me va a quedar esto en megabytes. Entonces vamos a por ello. Ese valor, si lo divido en 8, me da en bytes. Y si lo divido entre 2 a la 20, me da en megabytes. Me está dando este cálculo un valor de 181 megabytes. El tamaño de una foto. Me da 181 megabytes. Hagan esas operaciones a ver si es verdad. Una pregunta, Preguntas. las fotos no, o sea, el peso de las fotos no depende también del número de píxeles que se usen en cada canal. Ahí está representado todo. Ah, por ejemplo, si una foto tiene más rojo que azul y cosas así, no afecta en nada. No, porque cuando tú disparas, se excitan toda esta cantidad de píxeles. Ah, o Ya sea, la representación, si tú me dices, es que mi histograma, tú lo que estás viendo es el contenido de esas matrices, pero en cuanto a almacenamiento, siempre el efecto es el mismo. ¿Sí me entiendes? Es decir, tomaste una foto y si está más hacia el rojo o hacia el verde o hacia el azul, podemos ver el histograma y vamos a ver que los histogramas son distintos. Pero las fotos, las tres, si tomamos tres, todas van a pesar 181 megas. ¿Sí me entiendes? o sea que cuando uno las baja ya pesan diferentes, ya es por el código. Ya, sí, aquí está sin aplicar formato. Aquí está en RAW. ¿Sí me entiendes? Ajá. Y si le aplico formato, ya ahora sí empieza el problema. Porque si tú me aplicas un formato con pérdidas, es sobre este valor. Entonces, supongamos que tú me aplicas un formato que me le da una pérdida del 70%. O hay unos que me pueden dar, no, o sea, me dan no hablemos de pérdida en porcentaje, ese porcentaje asumilo a que el peso me lo dejase en un 70% menor o en un 25% menor. Entonces depende del formato que estés aplicando, exacto. Entonces aquí, si yo voy al 25, sería un cuarto de esto y eso quedaría pensando un cuarto de esto, afectándose la calidad de la imagen de acuerdo al códec o al formato que le estés aplicando. Pero así es original como ella llega. ¿Listo? Y evidentemente existen muchas técnicas, ¿no? Porque hay unas técnicas enfocadas, bueno, existen técnicas enfocadas a en sí mismo analizar el contenido para eliminar cosas que estén. Entonces, hay técnicas que miran el contenido de las intensidades. Hay técnicas que no, que simplemente lo que hacen es recortar cosas. Entonces, hay técnicas de técnicas. O sea Pero que en este concreto, te afectan el ejercicio, tamaño, sí, y te afectan la calidad cuando le aplicas el formato, sí. o sea, que este ejercicio como tal es para ver el peso de las imágenes por cada cámara, según su construcción. O sea, aquí estoy con la Nikon, porque estas características son de la Nikon. ¿Por qué? Porque el tamaño del sensor es de esa máquina, de esa cámara, y la cuantización, tener 14 bits, es porque es ese modelo que lo está haciendo así. Habrán otras que trabajen solamente con 8 bits, por ejemplo. Entonces ahí te va a afectar el peso de lo que ocupa una foto sin compresión, sin ningún formato, simplemente formato RAW, eso es lo que te ocuparía. Ajá. Entonces,
Ya cuando tú, por eso te estoy diciendo que estos cálculos que tú los aplicas y tú ya estás entendiendo posiblemente por qué dan las cosas lo que dan, pero aquí estamos haciendo nosotros nuestros cálculos directamente con las características de la cámara. Evidentemente hay cosas que no son tan fáciles de encontrar en una cámara. Es muy fácil que la cámara nos entregue el tamaño del sensor. También es muy fácil que nos entregue a veces el tamaño del píxel. ¿Cuántos micrómetros tiene un píxel? Y con eso podemos hacernos una idea de la densidad de píxeles. Es decir, cuántos píxeles hay metidos aquí, por ejemplo, que es un parámetro importante para ver la calidad de sensor que tenemos. Aquí nos están diciendo que hay 36,2 millones de píxeles. Y esto es asumiendo que, pues uno asume eso, ¿no? Que todos los píxeles tienen el mismo tamaño, evidentemente. Pero hay un criterio que es, ¿cuántos píxeles puedo meter aquí? Y evidentemente usted puede meter más píxeles en la medida que tenga un tamaño de píxel mucho más. Si es menor, pues puede meter más píxeles. Y eso lo que te está dando es una mayor densidad de píxeles. Y tener una mayor densidad de píxeles, pues es lo que te da áreas muy sensibles, mayor puntos sensibles o más cantidad de puntos sensibles en el mismo sensor. Entonces, a veces la gente llegaba eso ya es un análisis más técnico, ¿no? Porque a veces uno puede llegar y decir, pero si yo veo que el sensor es igual, tengo dos cámaras que tienen el mismo sensor, las dimensiones pueden ser que sean las mismas. Supongamos que tengo otra cámara que quiere competir y tiene las mismas dimensiones del sensor, 24 milímetros por 35.9 milímetros. ¿Listo? Entonces, ahorita es poner este 35.9 milímetros aquí en el alto y 24 milímetros aquí en el largo. 24 de alto y 35, perdón, de ancho. O sea, este sería el ancho y este sería el alto. Y supongamos que otra cámara llegue y dice, no, yo también ofrezco el mismo tamaño de sensor. Pero ¿en dónde está la diferencia que hay donde uno tiene que mirar? En el tamaño del píxel. ¿Por qué? Porque si yo comparo los píxeles, pues yo debería quedarme, o sea, yo que estoy buscando mayor densidad, que pueda tener en esa misma área muchos más píxeles metidos, mayor concentración. Entonces yo ya me puedo enfocar, no tomo como criterio, es que tiene el mismo tamaño. Yo digo, no, ahí todavía no saco mis conclusiones. Miremos cuántos píxeles fueron capaces de meter ahí en esa misma área, porque entre más píxeles pueda meter yo, o sea, que haya una mayor densidad, pues es lo ideal, sería, ahí voy a impactar más la calidad. Y yo puedo meter más píxeles en la medida en que esos píxeles sean muy pequeños. Entonces ahí es donde uno empieza a ver las diferencias. A veces técnicamente, uno dice, pero es que todo está muy parecido. O a veces hay sensores, que uno ve muy parecido y dice, pero es que cuando tomamos la foto, ¿por qué las fotos no son iguales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué veo que esta cámara, yo veo mejor las fotos? Y ya uno se pone a indagar técnicamente, son conceptos como estos, que la densidad de píxeles es mayor. Entonces, uno maneja en las páginas de las cámaras ciertos datos, pero la clave evidentemente es poder entrar a analizar un poco más en detalle el sensor. Y del sensor a nosotros casi siempre que nos entregan los megapíxeles, que hacen referencia es al número de filas y de columnas que hay allá de elementos sensibles, y también nos entregan, otro dato que nos entregan es el tamaño del píxel, sino que eso no es tan fácil de, o sea, no está como en las páginas, como en las características globales, no, es un poquito más allá. Eso hay que ir a leer más y uno ahí ya puede encontrar que te dicen es que el tamaño del píxel es tanto. Eso en cuanto al sensor. O sea, ¿uno qué tanto puede verle un sensor? El tamaño del sensor, cuántos elementos hay allá, el tamaño del píxel, cuántos bits se están empleando para la digitalización. ¿Quién lo creyera, muchachos? Pero acuérdense que esto es finalmente un proceso de digitalización. Si a mí me dices 14 bits, yo digo, bien, bien por encima de que me des 8 bits. Entonces, mira, si aquí tú me dices que tienes
2 a la 8 niveles, no es lo mismo tener 2 a la 8 niveles que tener 2 a la 14. Y si yo puedo ir a mirar, todo eso tiene que ver con el proceso de conversión analógico digital. Y si me están dando más bits, pues ese es el que tengo que escoger, porque puedo tener muchos niveles en el rango del cuantificador. Ese es otro criterio. No es ya directamente del sensor, sino que es más del chip que hace la parte de conversión analógico-digital, que eso es lo que le llaman en inglés el DAC, ¿sí? Entonces, ADC creo que era. Analog Digital Converter, ¿listo? Esto, yo tengo que mirarlo. Y son parámetros que no son tan públicos o tan fácil de leer en las páginas o que no estén ahí tan disponibles. Pero yo tengo que elegir. O sea, yo me puedo ir técnicamente y arrancar desde tener una crítica o una revisión detallada del sensor, del chip de conversión analógico digital. Yo me puedo ir moviendo acá, ¿sí? Entonces, me concentro en el sensor. Ya les dije que puedo ver las dimensiones, el tamaño del píxel, la densidad de píxeles. Luego puedo irme a la conversión analógica digital, el número de bits. ¿Listo? Y ahí con eso yo ya voy definiendo mi calidad. Con eso voy definiendo mi calidad. Porque ahí es donde arranca todo. Y ahí para allá, pues ocurren otras cosas, que es como el proceso inverso, y es empezar como a tratar de manejar el almacenamiento con algunos formatos. Pero RAW, esta es la forma de calcularlo, sin quitarle nada a la imagen, así queda pesando la imagen. Entonces, si nos preguntan en este ejercicio, es una pregunta. ¿Cuál es el espacio de megabytes que ocupa una imagen de color tomada en esta cámara? Ya está aquí respondida. 181 megabytes. ¿Listo? Por ejemplo, voy a enseñarles a que trabajemos un concepto que se llama resolución, porque a nosotros nos dieron, aquí nos dieron las dimensiones del sensor en elementos, pero nos dan las dimensiones también en longitud, en milímetros, es decir, nos están dando 24 milímetros de alto y nos están dando 35.9 milímetros de ancho, o sea que es como si hubiéramos hecho acá y que nos dicen aquí que hay 35.9 milímetros de aquí a acá para este sensor, y de alto tenemos 24 milímetros de aquí a acá. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces podemos encontrar una relación entre la distancia en milímetros o en pulgadas, ya vamos a ver eso, y el número de elementos. Esos números de elementos es lo que se conoce como píxeles. Si no, aquí nos están diciendo 7.316 columnas, que es equivalente también a decir lo mismo de tener 7.360 píxeles. O sea que aquí hay una relación. Aquí hay una relación que la podemos trabajar muy bien. Y es la siguiente. Yo puedo decir que tengo 7.360 píxeles distribuidos en 35.9 milímetros. Y eso me da una relación de 7.360 dividido 35.9. Me da una relación de aproximadamente 205 píxeles por milímetro. Ese es un concepto que a veces se maneja también en este apartado de cálculos que pueden hacer, en donde relacionamos los píxeles que se tienen con los milímetros que están allí. Entonces, aquí encontré una relación y a esto es lo que se le llama la resolución.
es la relación entre los píxeles y la distancia. Aquí lo coloqué en píxeles por milímetro. Y si quisiera expresarlo en píxeles por pulgada, ¿lo puedo hacer? Pues claro que lo puedo hacer. Claro que lo puedo hacer. Voy a aparecer, no, no, voy a dejar que aparezca este que estoy haciendo cálculos. Porque tengo una distancia que es 35.9 milímetros. Entonces yo podría llegar y esos 35.9 milímetros, aplicarles un factor de conversión. Bueno, miremos un factor de conversión de milímetros a pulgada. Busquemos aquí un factor de conversión para poder armarlo. De milímetros a pulgada. A pulgadas, rapidito. Bueno. O que nos diga una pulgada. ¿Cuántos milímetros son? Son 25.4. Entonces miren esta relación que tengo acá. Que una pulgada son 25.4 milímetros. Esta relación, ahí ya pues busqué una relación de estas, pues normales, de la media, de unidades de longitud. Entonces, si yo quiero, puedo llevar estos 35.9 milímetros, llevarlos a pulgadas. ¿Cómo haría el factor de conversión? Pues muy sencillo, aquí está, 25.4 milímetros son una pulgada. Cancelamos esto. Entonces, esto realmente nos viene a dar, digamos, operaciones. A ver, esta calculadorcita. 35.9, 25.4 y lo divido, me da 1.41 pulgadas. Entonces yo puedo encontrar la relación, ahora es en píxeles por pulgada como me la plantean aquí. Entonces, yo tengo que aquí hay 7.360 píxeles distribuidos en 1.41 pulgadas. Entonces, cuando me dicen, aquí lo hice, teniendo 7.360 píxeles en 35.9 milímetros. Pero pasé estos 35.9 milímetros a pulgadas y pues podría ser la misma relación, sino que esta vez va a ser con pulgadas. Entonces tendría 7.360 píxeles distribuidos en 1.41 pulgadas. 1.41 pulgadas. Listo. Entonces nos quedaría 7.360, 1.41. Nos da que quedaría en 5.219.9, redondeo ahí, píxeles por pulgadas. Como esto está siendo coherente con los cálculos, o sea, estoy yendo a algo matemático, no estoy redondeando nada, simplemente a un concepto de cómo hacer el cálculo. ¿Cómo hacer el cálculo? Entonces aquí les estoy mostrando cómo es que se hace ese cálculo. Tomo la relación en píxeles dividido entre esa misma distancia, ya sea el largo o el alto, que estoy tomando en píxeles, lo tomo en distancia y ahí ya encuentro la resolución. Y eso es otra cosa que quiero que manejemos y que quiero que viene conectado a estos ejercicios que están aquí. Que viene conectado a toda esta información que está aquí. Y el ejercicio que más pide, a ver. Dice que cuántas fotografías pueden ser almacenadas en la cámara si se utiliza una tarjeta de memoria de 2 gigabytes. Pues este ejercicio es fácil de hacer. Porque si uno sabe lo que ocupa, voy a hallarme esta pregunta. Porque si uno sabe lo que ocupa
una foto, pues le queda fácil saber cuántas fotos caben aquí. Esta es esta pregunta. A ver, ¿ustedes cómo creen que plantearían? Si una foto, ya sabemos que pesa, una foto exactamente pesa, aquí lo hicimos. Ok. Una foto exactamente pesa 181 megabytes. En una memoria de 2 gigabytes, ¿cuántas fotos le pueden tomar? A ver, ¿cómo lo hacen? Si divide 2 gigabytes en megabytes sería 2048 dividido 181, ¿no? Pasaste los gigabytes a megas, ¿sí o no? Sí, Ok, perfecto. ¿Y cuántas fotos nos dan? 11. 11 fotos. Bueno, entonces tú planteas la siguiente estrategia. Tenemos 2 gigabytes. Entonces me dices, listo, bajémonos de estos gigabytes a megabytes para poder manejar las mismas unidades en las que acabamos de calcular las fotos. Entonces hay un factor de conversión que es que 1 gigabyte, que 2 a la 10 megabytes es 1 gigabyte. Así funciona esto. Cancelo aquí, entonces me da 2 por 2 a la 10. ¿Cuánto es eso? Ujú. 2048, bro. Ajá. Entonces, 2 por 2 a la 10. Ok. 2048 megabytes. Y si yo sé que una foto me ocupa, aquí lo acabamos de mostrar, 181 megabytes. Si una foto ocupa 181 megabytes, entonces ¿cuántas fotos puedo colocar aquí? Pues la relación es muy sencilla, ¿no? Es llegar y tener 2048 dividido 181 para saber cuántas fotos hay ahí. Listo, hacemos la adición y nos da aproximadamente, nos dice, hagámoslo matemáticamente y luego 11, le bro. colocamos el Sí. análisis. Ajá. Nos da 11,31, que realmente pues pues las fotos son en números enteros, ¿no? Uno toma una foto o 2 fotos. Uno toma 1.5 fotos, entonces Sí, claro, realmente bro. uno está tomando es 11 fotos. Y me sobra un pedacito de memoria, que ya miraré qué haremos con eso, pero realmente puedo tomar 11 fotos. ¿Se entiende el ejercicio? Todos los demás Sí, profe. están viendo fechas en el sistema o qué? A ver cuándo son las cancelaciones o están entendiendo. Está fácil, ¿no? Esto está fácil. Son 11 fotos. Bueno, vamos a analizar unos ejercicios que involucren resolución. Y ahí ya empezamos a fortalecer esa relación que acabé de mostrar entre píxeles y longitud. Y con eso podemos estar tranquilos que vamos a perder ese parcial. Bueno, entonces vamos a buscar unos ejercicios para entrenamiento. Entrenamiento. El entrenamiento es clave. Busquemos unos ejercicios que ya estén listos y entrenamos. Entrenamos un rato. Y luego ya pueden ir a ver la novela del mediodía. Bueno, ejercicios de volcar conceptos. Listo, vamos a buscar. Aquí hice una selección de ejercicios. Vamos a ponerlos en el Evernote. Tin, 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 tirirín, tin, tin. Esto ya cerró. Tin, turururururu. Aquí están. Bueno.
Eso está interesante. Cálculos de resoluciones y MATLAB. Qué buena combinación. Muy bien, chicos. Le vamos a poner ese ya. Copiar a proc. Tinkiririm, pim pam. Tinkiririm, pim pam. Pim piririm, pim pum. Listo. Bueno. ¿Qué más pide ese ejercicio de la cámara? ¿Que cuánto espacio queda disponible? Ese es fácil también, ¿no? Después de tomar esas fotos, ¿cuánto queda disponible? Eso es fácil. El D todavía no aplica. Porque está pidiendo un concepto de distancia focal. No lo hemos manejado, entonces no entraría. Pero voy a buscar otras preguntas que tengan que ver con resolución. Estoy viendo los parciales que están ahí en el Evernote, que les puse ahí. En concreto, el que dice examen de semestres anteriores. Bueno, ya hicimos uno. La cámara Nikon. Está interesante. Lo voy a dejar aquí, pero primero vamos a hacer un ejercicio de resolución y luego vuelvo sobre este ejercicio. A ver, ya les comparto. Este parcialcillo que voy a compartir en este momento. Se ve muy inofensivo, pero mucha gente lloraba. Este parcial, acabamos de hacer este punto. Este no aplicaría por ahora. No aplica para esta corte, para este enfoque de esta versión del curso. Este sí podría entrar. No lo vamos a hacer todavía porque quiero empezar a hacer un ejercicio de resolución. Pero quiero ir al tablero a hacer lo siguiente. Voy a dejar como un planteamiento y ustedes conectan con el ejercicio. Observen. %, aquí ya todo el mundo perdió. Dice, por defecto, cuando la cámara graba, esa cámara que está, la cámara de 810. Video lo hace con 24 bits de color real. Y Full HD, es decir, 1080p a 60 frames por segundo. 60 frames, 60 marcos por segundo. O sea, 60 imágenes por segundo. Este 1080p se interpreta como 1080 filas por 1920 columnas. Y preguntan cuánto tiempo de grabación en minutos se tiene. Bueno, evidentemente va a poder llegar a responder eso y que no se aplique ningún tipo de compresión, sabiendo que el video se almacena en una memoria de 64 GB. Listo. Para poder llegar, no voy a resolverlo en este momento, pero aquí rápidamente hay varios puntos que se pueden, hay unas estrategias que pueden plantear. Tendríamos que ver cuánto pesa una imagen, ¿sí? El peso de una imagen, ya creo que lo tenemos por allí. Sabemos con este criterio de los 60 marcos por segundo, pues en un segundo, cuántas imágenes están moviéndose. O sea que si sabemos cuánto pesa una imagen, sabemos cuánto, en un segundo, cuánto queda, cuánto se lleva de almacenamiento ese segundo de grabación. Y ya tenemos claro que la capacidad es 64 GB, o sea que podríamos encontrar
los segundos que nos quedan para poder llenar esta memoria. Luego pasamos los segundos a minutos y ahí ya estaría el ejercicio resuelto. Se ve muy complejo inicialmente, pero cuando uno desglosa la info, ya esto es muy fácil. Una Yo pregunta. sé que sí, Cada segundo son 24 bits. bueno, cuando ustedes estén calculando, ese peso de la imagen estaba trabajado con 14 bits, que era la de la foto. Entonces ustedes tienen que hacer un ajuste para que tengan este enfoque que está diciendo aquí el ejercicio. ¿Sí la ven o no? O sea, me tienen que involucrar porque es que aquí están cambiando uno de los parámetros del cálculo del peso de la imagen. Entonces ahí lo van a tener en cuenta para volver a reorganizar el peso de la imagen teniendo en cuenta esto que está ahí. Tiene ahí, esa sería como la cascarita indirecta del ejercicio. Plantéenlo, a ver, van planteándolo y ahora de pronto discutimos un rato sobre eso. Voy a agregar algo porque quiero pasar a que hagamos unos ejercicios de resolución que ya les dejé allí. Cálculo de resoluciones en MATLAB y bueno. Vamos a llevar como estos ejercicios para el tablerito. Listo, vamos al tablero y coloquemos esto. Fundamos esto aquí. Bueno. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios que nos permitan aterrizar esto de los conceptos de resolución que planteamos. Y vemos, hasta ahí, yo creo que hasta ahí ya quedamos entrenados. ¿Listo? Bueno. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Vamos a lo siguiente. Primer punto. Una imagen de 10 por 15 centímetros es muestreada para ser procesada digitalmente. Bueno, empleando una resolución de 5 píxeles por milímetro. Indicar el número total de muestras que es necesario capturar. Vamos a hacer lo siguiente. 10 por 15, algo así. 10 centímetros por 15 centímetros. ¿Ok? Y indicar el número total de muestras que es necesario capturar. El número total de muestras es todo lo que hay aquí adentro. El total de todo lo que hay aquí adentro. ¿Listo? Entonces, primer punto. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Si yo quiero encontrar cuántos elementos hay aquí, es decir, cuántos píxeles hay allá adentro, o cuántos píxeles van a estar aquí representándose de acuerdo a esa resolución, yo necesito conocer, para poder saber cuántos hay, necesito conocer entonces esta distancia en píxeles cuánto es y esta distancia en píxeles cuánto es. Cuando yo tenga eso ya en píxeles, pues multiplico y ya me da exactamente el número de píxeles que caben aquí. Pero ¿cómo me doy cuenta cuántos píxeles hay aquí a lo largo y a lo alto? Con esta resolución lo puedo hacer. ¿Listo? Sino que evidentemente esto está en 10 centímetros y esto está en centímetros y esto pues quisiera pasarlo a milímetros de una vez para que me cancelen las unidades allí. ¿Cuántos 15 centímetros, cuántos milímetros son? A ver. 15 centímetros, ¿cuántos milímetros? A ver, busquen por ahí. Son 1500. A ver. Laurita, te viste muy arriba, ¿será? ¿Qué dicen ustedes? 150.
De pronto te subiste mucho, Laura, en una décima más, en un cero más, pero son 150 milímetros aquí. O sea que por 10 ya pasamos a milímetros y acá sería 100 milímetros. Confirmen de todas maneras, no me queden con esa duda. ¿Todos estamos claros allí? Sí. Entonces tendríamos las dimensiones en milímetros, en largo y en alto, y porque las teníamos en centímetros. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con esta resolución? Pues miren, yo podría saber este largo con esta resolución a cuántos píxeles equivale, porque si yo llego y coloco 100 milímetros y lo multiplico por esa resolución que se convierte finalmente en un factor de conversión, que digo que me están diciendo que 5 píxeles por milímetro, entonces cancelo milímetros con milímetros y esto me da 500 píxeles. Y si hago lo mismo con la otra distancia, que sería 150 milímetros, multiplicado por esa resolución, que son 5 píxeles por milímetro, cancelo milímetros con milímetros, me daría 5 por 5, 25, 5 por 1, 5 y 2, 750 píxeles. Entonces, ¿qué acabo de pasar aquí? Que encuentro que aquí hay 500 píxeles y aquí hay 750 píxeles. Aquí hay 750 píxeles y aquí hay 500 píxeles. Entonces ya sé cuántos píxeles hay a lo largo y a lo alto. Y me están preguntando es cuántos píxeles hay aquí en total o se necesitan aquí en total. Pues muy sencillo. El número de píxeles va a ser igual a 750 por 500. Entonces, 375.000. exactamente, 375.000 píxeles hay ahí. Necesito allí. Ese es el número de píxeles. Entonces, jugar con la resolución es muy sencillo. Encontrar cuántos píxeles voy a necesitar es muy sencillo porque simplemente encontrar las longitudes expresadas en píxeles ya puedo encontrar cuánto cabe aquí, cuánto se necesita aquí. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya tenemos este ejercicio de base para que hagamos, saquemos otro más y lo pongo allí y ustedes me aplican lo mismo y lo resuelven ustedes allá. En el cuadernito extrapolen esto exactamente igual. Extrapólenlo. Importar imagen. Urururu. Miren este acá. Lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí usted mismo, pero quiero que lo hagan allá en su cuaderno. Ya regresamos acá como a socializar. Sea una imagen digital de 1200 píxeles de ancho por 800 píxeles de alto. Que la imagen tiene un ancho de 16 centímetros. La imagen tiene un ancho de 16 centímetros. Indicar su resolución en SDPM, sino que este mismo concepto se aplica para las impresiones y también lo podemos trasladar al mundo digital. O sea, las impresiones normales, analógicas, especialmente cuando uno, pues la impresión realmente en una hoja se ven como puntos de tinta. Entonces también se aplica este concepto como si uno lo quiere imprimir, como si uno lo quiere tener digital. Entonces acá este DPM sería densidad de píxeles por milímetro, entonces lo vamos a tomar nosotros en lo que estamos denominando píxeles por milímetro. Y cuando diga DPI, que sería densidad de píxeles por pulgada, ese DPI es por las pulgadas en inglés. Entonces sería píxeles por pulgada. Entonces tenemos que encontrar los píxeles por milímetro. Tenemos que encontrar los píxeles por pulgada y tenemos que encontrar el alto de la imagen en centímetros. Bueno, quiero que en sus cuadernillos, voy a dejar esto aquí proyectado, pero voy a poner aquí para que proyecte y yo pueda moverme sin problema acá. Voy a compartir solamente esto. De manera que yo me muevo por acá y no proyecta. Entonces, ahí dejo proyectado este cálculo que yo hice porque quiero que lo resuelvan.
Y además de eso, vamos a pausar. A ver, ¿dónde está? Espera un momentico. Yo pauso. ¿Esto está grabando? Sí. Pausar. Recording stopped. Miremos a ver cómo lo planteaste. ¿Se puedes compartir o cómo o nos Ah, cuentas? profe, yo lo hice en el cuaderno. Eso. Entonces, o si quieres, tómale una foto y le puedes tomar como una foto y subirla. Y ¿Dónde la yo la subo? comparto, y la comparto aquí por el Zoom, por el chat de Zoom. Bro, o mejor yo lo voy diciendo, usted lo va poniendo. Eso, listo. Entonces, bueno, espere un momentico aquí. Voy a compartir otra vez acá el tablerito. Y Es ya. que tengo en el computador y Ok, no tengo cómo tomarle foto. eso. Entonces, vea. Entonces ahí ya tenemos. Mm, listo. Sea una imagen. ¿Cómo lo planteaste? Voy a colocarlo acá en una hojita nueva. A ver cómo lo planteaste y coloco la pregunta. Dice así. Pa. Entonces tenemos esto acá. Listo. ¿Cómo lo planteaste? Bueno, primero pasé 16 centímetros que son de ancho, lo pasé a milímetros. Entonces vamos a colocar aquí. Tiene un ancho, entonces hagamos aquí El como cuadrito, un sí, el dibujito. cuadrito. Ujú. Y decimos que estos son los 16 centímetros. Y esos son Y 1200 píxeles. entonces, tiene un ancho de centímetro y que también, entonces tú dices que una imagen digital tiene también 1200 píxeles aquí, ¿no? Píxeles de ancho. Ajá. Y también nos dan los 800 píxeles de alto. ¿Qué más hiciste ahí? Entonces ahora sí, ¿qué hiciste ahí? Pasé los 16 centímetros a milímetros. Entonces 16 centímetros, bueno, que ya no hay necesidad del factor de conversión porque vemos que son 160, ¿no? 160. 160 milímetros. Entonces aquí vamos ahí ya, ahí vamos. ¿Qué más Mira, hiciste? la verdad yo no sé qué tan bien está, pero entonces yo hice Ya, 1200 dividido 160. listo. Entonces 1200 y 260. ¿Por qué querías encontrar ahí? Los Cuéntame qué querías píxeles, encontrar. los píxeles Eh, Querías encontrar los píxeles eh, de ancho. de, pero es que aquí ya los tenemos, porque es que el ancho ya nos Sí, o están sea, diciendo que son. ¿cuántos píxeles por milímetro? Ah, bueno, listo. Entonces, cuando dice entonces ya quería encontrar la resolución. Entonces, la resolución, quería saber la resolución en píxeles por milímetro, aquí la podemos plantear. Entonces, ¿cómo se plantearía? Tenemos 1200 píxeles, como para llevarte las ideas aquí como más organizaditas, Exacto. están en 160 milímetros. ¿Cuánto dio ese cálculo? Da 7.5 De 7.5 píxeles píxeles por milímetro. por milímetro. Ahí ya tendríamos este primerito. Bueno, luego, ¿qué hiciste? Bueno, acá en donde dice 800 píxeles lo dividí Ajá, entre 7.5 milímetros ok. Bueno, para entonces obtener, aquí, para obtener el total de milímetros de alto. Ve, el ok, total de píxeles por, sí, sí, centímetros. ok, porque quería saber acá los centímetros, listo. Pero entonces Sí. vamos a hacer algo que de pronto por aquí mismo nos podemos ahorrar unos cálculos, porque nos piden los píxeles por pulgada. Entonces ya estamos muy cerca, Sí, porque o sea, aquí yo primero mismo, lo hice a milímetros y de milímetros los pasé a pulgadas. eso, entonces hagamos de una vez esos Entonces, ciento uno, sesenta milímetros. ¿A cuántos? Entonces decíamos que una pulgada, ¿cuántos milímetros son? 25.4 es que eran. ¿Cuánto es el factor de conversión de milímetros a pulgadas? A ver, chicuelos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pulgada, milímetros. A ver, ¿cómo queda? A ver, pulgada en milímetros.
Una pulgada son 25.4 milímetros. Entonces, 25.4 milímetros. Cancelo milímetros con milímetros y me daría que, según el planteamiento, es simplemente hacer esta división ahí, que sería 160 dividido 25.4 y me da 6.29, coloquemos 6.3 como para redondear eso un poquito, pulgadas. Entonces, claro, ya tenemos todo esto aquí es 6.3 pulgadas. Eso es 6.3 pulgadas. ¿Listo? $6.3 pulgadas. Listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Densidad de píxeles por pulgada es lo mismo que estamos pidiendo ahí. ¿Cuántos píxeles por pulgada? Entonces, ya tenemos los píxeles que serían 1200 píxeles por pulgada, que sería 6,3 pulgadas. Si hacemos esa división, como lo plantea ahí el compañero, ya inmediatamente nos da 6,3, hacemos la división, nos da 190.5 píxeles por pulgadas. Entonces ya tenemos los píxeles por milímetro, ya tenemos los píxeles por pulgada, ya están estos dos. Píxeles por milímetro, píxeles por pulgada. Y ahora sí nos piden el alto de la imagen en centímetros. O sea, esto de aquí en centímetros. ¿Podemos llegar ahí? Sí, porque tenemos la resolución. Por ejemplo, con esta resolución podemos trabajar. Y encontraríamos el alto en milímetros y luego lo pasamos a centímetros. Miren, es que esta resolución se convierte en un factor de conversión. Si tú tienes 800 píxeles y acabaste de encontrar una resolución que te dice que en 1 milímetro hay 7.5 píxeles, entonces tú dices que lo acomodas simplemente 7.5 píxeles tienes en 1 milímetro. Cancelas píxeles con píxeles y haces 800 dividido 7.5 te da 106,7, perdón, milímetros. Lo Y hice si para tú quieres, aproximar. ah, Ahí se puede aproximar, siento. sí, 100,6,7, da como 106,6666, ¿no? Ajá. Entonces dejémoslo ahí en 106,7. ¿Y cómo pasaríamos esto de milímetros a centímetros? ¿Cómo quedaría? Daría eran 10,6. 10,67 centímetros. Ajá. Ahí ya está. Ese es el ejercicio. Interesante, ¿no? Ese es el ejercicio. ¿Sí la viste, no? Sí, pero Listo. Vamos con otro ejercicio. Se lo voy a colocar ahí. Ya mismo. Espérenme aquí. Voy a escogerlo acá.
Entonces, voy a colocarles, a ver. Este está interesante. Bueno, vamos a ver. Este ejercicio está muy estratégico para ponerlo en un examencito. Ya les voy a compartir para que lo hagan. Hagamos el mismo procedimiento. Está súper estratégico. Vamos a ver. Y pim, y pam, y pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí se ve o no? Bueno, a ver. Reto 2023. Planteen una estrategia para resolverlo. A ver. A ver, unos 10 minuticos, a ver, 15 minuticos y lo resolvemos. Está interesante porque este evalúa todo lo que hemos hecho hasta ahora. Primero, pregunta cosas como número de megapíxeles de la cámara, la cantidad de fotos que cabe en una memoria de 4 gigas. Evalúa todo porque también se conecta con la resolución. Interesante, muchachos. Ahí está. Ese está interesante. Muy bueno. ¿Cómo van? Estos No, ejercicios profe, ya están, casi. estos ejercicios están en el Evernote, ¿no? Yo los puse ahí para que los tengan todos. ¿Por qué punto ya calcularon? Ya calcularon lo que pesa? Aplica lo mismo, ¿no? Lo que pesa una foto. Y acuérdense que si no les dan los bits, como en el otro ejercicio, se asume que el número de bits, si es que quieren, pues si es que por ahí es que es el camino, se asume que el número de bits que se emplean son 8. ¿Listo? Profe, ¿dónde está el ejercicio? Que no lo veo. Ya está ahí en el Evernote. Está ahí donde dice
cálculos, la nota se llama cálculos de resoluciones MATLAB. Actualiza ahí, actualiza el Evernote, dice cálculos de resoluciones MATLAB. El ejercicio que tiene como 4, él dice número 4. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla a ver cómo lo resolvemos. A ver. Pero sí quiero que me den ustedes una directriz a ver cómo lo trabajaron. O qué han hecho, qué han planteado. A ver, los escucho. Pues yo solamente hice una parte, nada más que no ¿Y alcancé. cómo planteaste tu estrategia? Cuéntanos a ver. Bueno,